Entonces, ¿qué es lo que nos dice este campo de la comunicación entre los cuerpos? Pues que impactamos sobre los demás de una forma determinante, que tenemos un impacto enorme, ¿no? Y por eso con la responsabilidad social para generar un mundo mejor es cultivar en uno mismo aquellas bondades. La doctora Nazaret Castellanos nos lo explica. Nazaret, bienvenida a Líderes. Muchísimas gracias, un placer. Empecemos pues hablando sobre el concepto de neurociencia. Sabemos que bueno, es la ciencia que estudia el cerebro y que evidentemente es importantísimo para poder pues desde desarrollar alguna medicina, tratar alguna enfermedad, pero ¿por qué llevas tú el tema del cerebro, de la neurociencia, a un plano más social? Pues porque la neurociencia hasta ahora, pues bueno, sobre todo las bases era estudiar un poco la anatomía, es decir, cómo son las neuronas, qué partes componen el cerebro. Luego ya pasamos a estudiar un poco la función, pues para que yo pueda estar hablando ahora mismo qué zonas de mi cerebro están trabajando y cómo lo hacen, ¿no? Entonces toda esta información es maravillosa, válida, tiene muchísimas aplicaciones en la clínica, pero para mí siempre me quedaba un paso más allá, ¿no? Siempre lo que yo me planteaba como pues neurocientífica, como decía, llevo más de 25 años en la investigación es ¿y qué puedo aprender yo para mí como persona de lo que me dice la neurociencia? Entonces ahí empecé a replantearme la neurociencia desde ese punto de vista de autoconocimiento, cómo la biología nos puede permitir aprender sobre nosotros mismos y que yo luego lo pueda aplicar a mi día a día. Claro. Y ahí es donde empiezas a estudiar la relación del cerebro con las diferentes partes del cuerpo. A ver, explícanos eso, por favor. Exacto, exacto. Pues eso venía un poco pues, de la propia observación, ¿no? O sea, yo notaba que lo que comía influía en mi estado de ánimo, que la forma en la que respiraba me podía servir para estar mejor, para salir de un bache emocional en ese momento. Sin embargo, la neurociencia lo único que reconocía es que el cerebro era el único órgano implicado en la conducta. Entonces, a partir de hace como unos 12 años, pues empezamos a investigar cómo influye el intestino sobre el cerebro, cómo respirando de una forma mi cerebro va a trabajar de otra forma, cómo influye el corazón. Esto ha surgido en diferentes universidades en el mundo y hay grandísimos pioneros en este campo. Y hace muy poquito, hace 2 años, pues ya la comunidad científica aceptó, y este es el cambio y la revolución tremenda que está viviendo la neurociencia, que el cerebro tiene que escuchar a los órganos para saber lo que tiene que hacer. Por tanto, ahora la mente ya no la localizamos o buscamos solo en el cerebro qué es lo que hace el cerebro para intentar entender el comportamiento humano. Para entender ese comportamiento y nuestra salud mental tenemos que saber qué pasa en todo el cuerpo y esto nos habla muchísimo del estilo de vida. ¿Cómo podemos empezar a escuchar nuestro cuerpo, nuestro cerebro para mejorar nuestra calidad de vida? Claro, pues fíjate que bueno, esto lo dice ahora la ciencia, pero lo han dicho todas las tradiciones, incluidas la nuestra base, que parece que siempre nos tenemos que ir a Oriente, que es verdad, ¿no? Siempre se nos ha dicho, ¿no? Pues eso, el conócete a ti mismo, ¿no? Que ya era la máxima griega. Pues observar las sensaciones del propio cuerpo. La capacidad de observarnos a nosotros mismos es innata al ser humano, no es una moda, no es una técnica que ha inventado el budismo o la tradición que sea, es la capacidad de contemplar. ¿Qué significa contemplar? Significa escuchar sin analizar y sin juzgar, ¿vale? Que esto es muy importante. Entonces, ¿cómo puedo yo contemplar las sensaciones que recorren mi propio cuerpo? Y entonces uno dice, bueno, ¿y qué interés tiene observar las sensaciones de lo que está sucediendo en mi propio cuerpo? Bueno, pues porque mi propio cuerpo me va a adelantar lo que dentro de mi propio cuerpo ya se está preparando. Me va a permitir conocer mejor aquellas emociones, me va a permitir anticiparme a la conducta que va a venir. Eso me va a permitir también cambiar el rumbo de una conducta frente a otra. Al fin y al cabo, aprender a conocerme, ¿no? Entonces siempre se decía, ¿no? Ya, pues fíjate, siglos y siglos, si no te conoces, ¿cómo te vas a querer? Pero para conocerte, lo primero que tienes que aprender es aprender a observarte. A ver, regresemos un poquito en el tiempo. ¿Por qué decidiste estudiar esta carrera? ¿Por qué te dedicaste a todo esto? Pues mira, yo estaba estudiando física, entonces estaba estudiando los campos eléctricos. Un día llega mi madre, venía de la consulta del dentista, y dice, mira, te ha arrancado una entrevista de un neurocientífico que dice que se necesitarán físicos en la neurociencia. ¿No? Y digo, como que ¿qué hará un físico estudiando el cerebro? Entonces lo leí, que era Javier de Felipe, que es pues, nuestro gran neurocientífico actual, y él decía, necesitaremos a personas que entiendan, que nos ayuden a estudiar cómo se propagan los campos eléctricos del cerebro. Entonces dije, yo. Y entonces me fui a
al laboratorio y me propuse como ayudante y ahí empecé. ¿Y por qué? ¿Por qué los campos eléctricos? Pues porque nuestras neuronas, el cerebro está formado por 86.000 millones de neuronas. Aquí tenemos que mencionar a Ramón y Cajal, que es el gran descubridor de la arquitectura cerebral. Bueno, pues esas neuronas lo que hacen es que emiten electricidad. ¿Vale? Es una neurona, imaginamos una estructura casi ovalada que tiene unas ramas y tiene unas raíces. ¿Vale? Entonces, cada vez que esa neurona se carga de electricidad, la electricidad sale por su raíz y la siguiente neurona lo coge por sus ramas. El principio básico del cerebro es la electricidad que va yendo de un lado a otro. Y esto es lo que permite al cerebro procesar la cantidad de información. Por ejemplo, yo te estoy escuchando, estoy viendo, estoy pensando, todo eso es, la electricidad va de un lado a otro, ahora la memoria, ahora la habla, ahora la atención, pa. Por eso estudiar la electricidad en el cerebro pues es la base. A ver, y tú has dicho también que cuando llevabas aproximadamente unos 15 años estudiando y investigando tanto sobre el cerebro, te diste cuenta que no te conocías tanto a ti misma. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Cómo era Nazaret en esa época? Pues mira, yo estaba en el King's College de Londres trabajando, ¿no? Ya era doctora en neurociencia, y entonces un día digo, bueno, yo llevo muchísimos años estudiando el cerebro, yo me paso muchas horas aquí en el laboratorio viendo cerebros y estudiando cerebros, pero resulta que no tengo ni idea de mí. Voy dando tumbos, decía yo, voy dando tumbos, y cómo puede ser que yo me dedico al cerebro y no sepa qué hacer con mis emociones, ¿no? Y entonces ahí fue pues un momento un poco de crisis, de reflexión, donde yo dije, no puede ser que yo tenga que buscar en otras disciplinas algo que me permita conocerme como ser humano. Yo creo que hay que buscar en todas las disciplinas, pero ¿por qué no la científica también, ¿no? Y entonces empecé a reconsiderar otra vez la neurociencia como base de conocernos a nosotros. Entonces lo que me di cuenta es que pues poner todo el peso en una sola disciplina al final andas un poco cojo. Entonces para mí es la ciencia, es la neurociencia, es la filosofía, es el conocimiento de otras tradiciones, es decir, el conocer al ser humano tiene que mirarse desde una perspectiva muy integral. Lo que pasa es que la ciencia también tiene que estar al servicio de esa búsqueda y esas preguntas que nos hemos hecho a lo largo de toda la historia de la humanidad. Y tal vez de allí nació tu interés por compartir ese conocimiento a otras personas. Sí, pues claro, como a mí me parece entusiasmante, ¿no? Lo que yo estaba reaprendiendo, pues yo se lo iba contando a mis amigas y tal, y entonces nos reuníamos, como esto era muy típico en Londres, ¿no? Que después de trabajar te vas a tomarte una cervecita con los amigos, entonces yo empezaba a contar cosas y cada vez había más gente que venía a escuchar las cosas. Ya vuelvo a Madrid después de aquella etapa y entonces me dijeron, ¿y por qué no haces un curso para contar todo esto que tú estás redescubriendo, esta visión de la neurociencia? ¿Por qué no haces un curso donde cualquiera pueda asistir, no solo científicos, ¿no? Y entonces pues así surgió. Y entonces empezaste a trabajar con la Universidad Complutense de Madrid, creaste una cátedra de mindfulness. ¿Cómo fue eso? ¿De qué va esa cátedra? Claro, entonces al volver a Madrid yo quería reincorporarme a la investigación, hacer lo mismo pero de otra forma. Entonces para mí, ¿cuál era el campo que podía unar el conocimiento de uno mismo con la neurociencia? Pues la meditación, ¿no? Porque bueno, era algo que yo ya practicaba, pero la meditación pues es esa forma de, como decíamos antes, de contemplarnos a nosotros mismos. Nos permite pues conocer esa relación entre la mente y el cuerpo. Entonces esto lo proponemos a la Complutense, que era la universidad de la que yo había salido antes de irme al extranjero, poco a poco y con muchas resistencias al principio, porque era un tema muy nuevo, eso es esotérico, eso es tal, ¿no? Pues ya sabes. Y entonces al final poco a poco generamos un grupo que acabó siendo reconocido como cátedra extraordinaria de la Complutense. Okay. Recuperando un poco la conversación sobre que hay que escuchar al cuerpo para entender nuestras emociones y por qué nos comportamos como lo hacemos. Ahí también por ahí decimos el término de escucha tu corazón cuando vas a tomar una decisión o mejor hazle caso a la mente. Depende si eres más, no sé.
y te guías por el corazón o piensas un poquito más y te vas por lo que te dicta la mente, pero también hablas sobre escuchar la barriga o la tripa, como le llamas. ¿A qué te refieres con eso? Bueno, es que es una de las grandes altavoces que tenemos en el cuerpo. Y siempre digo que el cuerpo tiene muchas bocas por las que nos habla, pero claro, como no las escuchamos, no, pues eso, no le hacemos ni caso. La influencia que tiene el intestino sobre el cerebro es enorme. Es una influencia muy lenta. El estómago emite un campo eléctrico muy lento, pero que influye de una forma determinante sobre la dinámica neuronal. Pero influye sobre todo en los factores de crecimiento neuronal, es decir, en cómo se va formando el cerebro. ¿Esto qué nos dice? Pues por ejemplo, ya nos adelanta la importancia que tiene la dieta en la infancia, ¿no? La importancia que tiene la dieta en esa mamá gestante, ¿no? ¿Por qué? Porque su microbiota, la microbiota son todos los microorganismos que viven en el intestino, está influyendo en el neurodesarrollo de este ser que se está formando. Pero nosotros, sobre todo ya en edad adulta, si aprendemos a escuchar, ¿no?, las sensaciones de a ver qué he comido hoy y cómo me siento un tiempo después, minutos después, una hora después. Al principio lo dices, no, pues a mí no me influye. Cuando empiezas a observarlo es increíble. ¿Y por qué? Pues porque lo que se ha visto es que hay una comunicación directa, que es a escalas de segundos, entre lo que hemos comido, lo que vamos a digerir y la dinámica de las neuronas que están más involucradas en el estado de ánimo y en las emociones. O sea que evidentemente lo que comemos alimenta unas emociones u otras. ¿Cómo podemos mejorar las relaciones interpersonales a través del conocimiento de nuestro cerebro? Pues mira, yo creo que lo que mejor podemos hacer por los demás es estar mejor nosotros mismos. Y esto es algo que yo he aprendido mucho desde la neurociencia. Hasta hace pues muy poco, porque la neurociencia, como decíamos antes, está viviendo grandes revoluciones, ¿no?, a nivel científico, sobre el conocimiento de cómo funciona nuestro cuerpo y cómo eso influye en nuestra conducta y en nuestras relaciones. Pues al principio se pensaba que nosotros nos comunicamos, cualquiera hubiera dicho hace 20 años o 10 años que tú y yo nos estamos comunicando a través de la palabra, única y exclusivamente, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede? Es que para que tú y yo nos estemos comunicando se ve que hay 3 vías biológicas de acción. Lo primero es que nuestros cerebros tienen que estar sincronizándose, tienen que estar comunicándose, es decir, en el momento en que yo te presto atención a ti o tú me prestas atención a mí, si tú me estás prestando atención a mí en este momento, tu cerebro está intentando replicar lo que está haciendo el mío. Esto se llama la sincronización neuronal de fase entre cerebros, es decir, va a intentar replicar, se parece más a mi cerebro, el tuyo, ahora mismo que hace un ratito. Y esto, fíjate qué importante es a quién prestamos atención, porque te estás convirtiendo en la otra persona. Y esto es más intenso si tú y yo estamos como ahora, así, frente a frente, ¿no?, en directo. Pero también sucede si vemos a alguien a través de la pantalla. Yo me pongo a ver la tele durante un rato y estoy viendo una persona o a otra, y mi cerebro está replicando lo que hace esa persona, pero también la otra, ¿vale? O sea que fíjate qué importante es eso. El cerebro. La segunda vía es el corazón, que es la más potente. En este caso, ahora nosotras, si tuviésemos electrodos, cada una de nosotras en nuestros corazones, un electrocardiograma típico que todos conocemos, nuestros corazones están intentando acoplar sus ritmos. ¡Wow! O sea, se están comunicando. Okay. La máxima sincronización de corazones que se ha medido es mamá y los hijos. Ah, maravilloso. Esta es la máxima, ¿vale? Pero aquí está sucediendo lo mismo. Entonces, cómo está tu corazón está influyendo en el mío y cómo está el mío está influyendo. En el tuyo. Mira, ya se decía en el siglo XVII, el corazón que está en mi pecho no es solo mío. Fíjate qué bello es eso, ¿vale? Entonces, tercera vía, sistema endocrino, hormonas, neurotransmisores. Todas aquellas hormonas que están recorriendo ahora mi cuerpo y se están liberando en el cerebro están
impactando sobre el tuyo. No significa, imagínate que yo estuviese súper estresada y tengo mucho cortisol, no significa que eso lo va a copiar, pero voy a aumentar la probabilidad de que tú liberes más cortisol. Y esto se ha hecho en muchos estudios, donde se pone pues, a dos personas que están cerca, uno está muy estresado y no está pegando gritos. Y dices, bueno, claro, es que le ha contagiado esa conducta. Se contagia. Quieto, y entonces, y esto se llama la reciprocidad fisiológica. También la máxima es entre mamá y los hijos. De tal forma que mamá llega a casa feliz, tiene más oxitocina, mamá llega a casa estresada, tiene más cortisol, y aunque mamá llegue comportándose y sin pegar gritos, esto ya aumenta la probabilidad de que los hijos generen más cortisol. El momento máximo de esta comunicación es en la adolescencia. Creo que esto cualquier mamá adolescente... Claro, más propenso uno es de recibir todas estas o de verse afectado por las hormonas que el padre o la madre está liberando. Exactamente. Mamá va a recibir mucho esas hormonas del hijo o hija adolescente, pero al revés también. Ya. Si mamá se pone muy nerviosa, el hijo se va a poner mucho más. Es más en mamá, pero en papá también sucede. Pero esto es el máximo, ¿no? Siempre mamá y papá, pero con todos. Entonces, ¿qué es lo que nos dice este campo de la comunicación entre los cuerpos? Pues que impactamos sobre los demás de una forma determinante, que tenemos un impacto enorme, ¿no? Y por eso con la responsabilidad social para generar un mundo mejor es cultivar en uno mismo aquellas bondades. Bueno, ahora te preguntaría cómo se manifiesta el amor en el cerebro. Bueno, pues muy bonito. Yo creo que es uno de los grandes protectores, es el amor. Pero mira, yo me quedaría, se ha hablado mucho del amor, de la pareja, los hijos y tal, ya lo sabemos, pero yo me quedaría con uno, que es el amor de verdad a uno mismo. Estudiamos mucho en el laboratorio nosotros la capacidad de amabilidad hacia uno mismo, la capacidad de aceptación, que es diferente a la autoestima. ¿Vale? Entonces esa capacidad de me acepto, de ternura, de cambiar el diálogo interior para comunicarnos con nosotros mismos desde otra perspectiva, sin tanto juicio, ¿no? Por ejemplo, la capacidad que tenemos de juzgar a los demás, que esto lo podemos a veces en personas, ¿no? Que enseguida juzgan, está estrechamente relacionada con esa capacidad o influencia que tenemos de juzgarnos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajar? Que es relacionado con lo que decíamos antes, ¿no? ¿Cómo impacto en los demás estando bien conmigo mismo? Pues eso lo hacemos aprendiendo a ser un poco más amable con nosotros mismos. Bien, hay un término también que quisiera conocer sobre la representación interna de la realidad. Si la entendiéramos mejor, no estaríamos intentando ganar siempre o tener la razón frente a las personas, porque cada quien ve las cosas de forma distinta. ¿Cómo lo puede explicar usted? Bueno, eso es maravilloso, esa pregunta, ¿no? Porque fíjate, la ciencia está muy obsesionada con la objetividad, ¿no? Entre otras partes porque pertenece, ¿no? Uno de los pilares de su método científico. Pero ahora lo que hace la ciencia es estudiar la subjetividad, ¿no? Yo no voy a ver las cosas como ve el otro. Entonces, ¿qué es la representación interna de la realidad? Pues todo aquello que está sucediendo, por ejemplo, tú me estás hablando a mí, entra por mis oídos y parece que ya se ha procesado de forma instantánea. No, pues esa información entra por mis oídos y va pasando por diferentes estaciones del cerebro. La memoria, las emociones, las sensaciones del cuerpo, hasta que finalmente llega a la corteza. Puede ser casi medio segundo entre lo que tú has dicho y que yo soy consciente. En cada una de esas estaciones por las que va pasando la información, va pasando por estaciones cerebrales que son fruto de mi vida. Mi memoria autobiográfica, mis emociones, mi cultura. O sea, siempre hago una representación interna. Yo siempre digo, no, yo hago el mundo, yo naceo, ¿no? Como me llaman naza, yo naceo el mundo, lo hago mío, lo convierto en mío. Pero hay una frase para mí que lo sintetiza con una belleza extraordinaria que pertenece a la mística judía, que dice, no vemos las cosas como son, sino como somos. Impactante, sí. Muy bella. A ver, bellísimo. Bien, ya estamos por finalizar, pero antes de que se nos vaya, le quiero preguntar, pues, ¿cómo podemos cuidar nuestro cerebro? ¿Alguno que otro tip que rápidamente podamos empezar a aplicar? Mira, te digo el que más evidencias científicas tiene, ¿no? Que es en lo que tenemos que apoyarnos, el ejercicio físico. Durante mucho tiempo pensamos que era la estimulación cognitiva, intelectual. Yo he estado mucho tiempo en proyectos de Alzheimer, ¿no? Entonces siempre decíamos, hay que mantenerse activo intelectualmente. Por supuesto, sí, maravilloso. Pero lo que tiene más evidencias es el ejercicio físico de forma regular. Es el gran protector del cerebro. Y dentro de ellos, el gran protector, ¿sabes cuál es? Bailar. ¡Ah, qué maravilla! Una chorrada, pero no lo es. Tiene un peso y una repercusión sobre el cerebro que es asombrosa. Bueno, pues a ponernos a bailar. Ya estamos entonces ya por finalizar. La pregunta obligada de nuestro programa de líderes es, ¿cuál es el concepto que tú tienes, Nazaret, de lo que es un buen líder?
Pues para mí un buen líder es aquel que se sepa conocer bien a sí mismo.